es médico asistente del servicio de consulta externa del hospital. Es profesora adjunta de la materia de sexualidad para médicos residentes del Hospital Fray Bernardino, profesora de la materia de sexología forense con residentes de medicina legal del Hospital Rubén Liñero de la UNAM, profesora adjunta en el posgrado de alta especialidad de psiquiatría legal y forense en el Fray Bernardino, profesora de la materia de sexología forense para residentes de medicina legal de la UNAM, médico psiquiatra, psicoterapeuta sexual y supervisora de psicoterapia para alumnos de maestría, así como profesora de psicopatología y sexualidad en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AMSAC, médico psiquiatra, psicoterapeuta general, psicoterapeuta sexual y psiquiatra legal y forense en práctica privada, con apoyo académico para alumnos de pregrado de la carrera de medicina de la Universidad Tominaga Makimono. Educación, licenciada como médico cirujano y partero por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, especialista en psiquiatría en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, subespecialista en psicoterapia médica en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, posgrado en psiquiatría legal y forense también aquí en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, posgrado en psicoterapia de tiempos y objetivos definidos en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, diplomado en psicoterapia de grupo del Hospital Fray Bernardino Álvarez, diplomado en psicoterapia psicodinámica de grupo de esta institución, formación en sexología y psicoterapia sexual por la Asociación Mexicana de Salud Sexual, AMSAC, tiene diplomado en manejo integral de estrés postraumático por la Asociación Ibero-Latinoamericana de Neurociencias y Psiquiatría y Emergencias, doctorante en sexualidad humana, ¿sí? El currículum de la doctora, yo creo que basta decir la vasta experiencia que tiene la doctora, ¿no? en el tema que vamos a hacer favor ella de darnos en este momento, ¿sí? Y el tema se llama perspectiva de género, violencia y masculinidad. Los dejo con la doctora Centeno. Hola, buenas tardes. Gracias. Déjenme decirles que esto es nuevo y que surgió hace muy poco, que me dijeron que se lo daba. No estaba dentro del plan. Y no estar dentro del plan yo lo sabía porque tengo algunas personas, médicos generales, que han tomado el curso y que me cuestionaban el por qué no se tomaba la sexualidad como una opción. Pues porque parece que la sexualidad no se toma nunca como una opción. Casualmente, todas las personas que estamos aquí somos producto del coito de nuestros padres, a menos que alguien sea de fertilización in vitro, pero bueno, tuvo que haber alguna conducta sexual como la masturbación, por ejemplo, para obtener espermatozoides. Entonces, ante eso, el cuestionamiento, cuando surge la idea de que pueda yo darles esto, pues el comentario fue así como para qué, ¿no? Y como para qué, ¿no? Por ahí terminé metiendo algunas cosas que ahorita vamos a ver, es el impacto que tiene que ver la perspectiva de género, la violencia de género y las nuevas masculinidades en algunos elementos acerca de la salud mental. Si yo entiendo esto desde la premisa de Rousseau y de Maquiavelo, es si realmente nosotros nacemos malos y la sociedad nos obliga a portarnos de manera buena onda, o si nosotros nacemos buenos y la misma sociedad implica llevarnos al grado de maldad. Si nosotros entendiéramos esto, generalmente la idea generalizada de todos los que están aquí es que las personas malas van a estar como estereotípicamente llenas de tatuajes, ¿no? Van a hablar así como de barrio, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te voy a matar con mi cuchillo. Entonces, eso rompe totalmente estructuras. Por ejemplo, si yo hablara de un problema con perspectiva de género, la infidelidad es un tipo de violencia, toda vez que está rompiendo el vínculo de lealtad que hay entre dos personas y hay mentira. Si yo pensara en la violencia de género no solamente implica el hecho de golpear y sacar sangre, sino implica tal vez hacer comentarios inadecuados acerca del cuerpo, acerca de la función. Anteriormente, en mis tiempos, pedían una prueba de embarazo para entrar a trabajar. Esa es una forma de violencia de género. O ahora me estaba enterando apenas que mandaron llamar a los compañeros para hombres de la consulta externa, y yo decía, Dios, los cambios. Y ya ven que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, con las tuyas a remojar, pero resulta que se les va a dar un día, el Día del Padre. Estoy como muy contento. Este año CONASAMA tomó la decisión de darles un día de asueto a los papás. Está padre, ¿no? Y yo todavía dije, un poco envidiosa, pero sí, porque hay en domingo. Sí, nosotras tenemos la suerte de que nos llega a tocar. Entonces, entendamos que la perspectiva de género tiene mucho más elementos. Ahorita vamos a hablar de género que el simple hecho de golpear, de sacar sangre, de violar, y ese tipo de situaciones, sino el impacto que va a tener en la salud mental.
Y sí hay diferencias significativas, y las diferencias significativas implican, por ejemplo, algunas actividades. Empezaron a salir una serie de TikToks que decían, ¿por qué los hombres mueren más que las mujeres? Y que nos topábamos con hombres con conductas de riesgo. Sí, vamos a justificar la idea de que la testosterona mueve este impulso por lo novedoso, que la testosterona hace que yo me aviente, que yo me arriesgue, que soy bien macho, pero también la perspectiva cultural hace que tengamos ese tipo de cosas. Entonces, pues este es el concepto de violencia, que tiene que ver obviamente con el uso deliberado de la fuerza física o el poder. Y los ejercicios de poder se vuelven muy complejos entenderlos, toda vez que podemos entender nosotros, por ejemplo, el hostigamiento sexual, podemos ver nosotros el acoso sexual, o podemos ver los estados de vulnerabilidad en el cual nos sentimos en algunas áreas de nuestra vida. Y entonces sí hay ejercicios de poder. Y el ejercicio de poder se ha manejado históricamente a partir de la evolución de los géneros, o la lucha de los géneros. Y entonces en esta lucha de los géneros, yo ayer le comentaba a una enfermera que está esperando bebé, que me dijo que es niña, y yo le dije que yo siempre quise tener niños. Tengo 3 mujeres, pero yo quería niños. ¿Y por qué quería niños? ¿Cuál era el discurso de querer niños? Porque yo no quería que vinieran mis hijas, que es más difícil y no las van a aceptar, y son más violables sexualmente, son más agredidas física o socialmente, y entonces van a tener que tener más esfuerzo para poder llegar a donde tenga que llegar. Evidentemente me estoy proyectando. Y en esta proyección habla de la histórica relación de género y de la violencia, tiene que ver con la asimetría que ha existido. Por ahí en algunas cabezas retumbará el hecho de a los hombres también los matan. Ahorita les voy a enseñar. Sí, pero a los hombres los matan los hombres. Y a las mujeres las matan los hombres. Entonces tendríamos que ver qué pasa con esa situación para que nosotros vayamos entendiendo mejor hacia dónde, hacia allá. Y esta es la violencia de género. Y entonces ahí no dice violencia en razón de ser mujer. Claramente, desde la OMS nos dice en razón de género que causa o es susceptible de causar daño. No tiene que haber un moretón, no tiene que haber sangre para que yo automáticamente me sienta violentado o violentada, que puede ser susceptible de daño. Entonces hay cosas que pueden no gustarnos, y la idea de puede no gustarnos incluye el piropo. Entonces, en alguna ocasión, en algún espacio, aquí, yo hablando de todo este tema que he hablado históricamente aquí, un hombre, un abogado, porque era en psiquiatría forense, me dice, doctora, es que hasta el piropo es violencia. Si lo único que nosotros estamos es viendo sus atributos, pues uno tiene que ver para ver si se acerca o no se acerca. Me acerco yo, lo veo, le dije, el bulto se ve aguado y vacío. No, chicas, el hombre se siente totalmente incómodo, se tapa con el portafolio, después me dice, doctor, esa es violencia. Dije, pero nada más estoy viendo los atributos. Evidentemente ni siquiera le vi muchos, ¿no? Nada más lo planeé en mi cabeza. ¿Por qué hice eso? Porque hablar de los atributos, de si los pechos, si la cintura, que si está así, que si la nalga, no nos gusta. No es que nos sintamos orgullosas porque nos dijeron esa de rojo, ¿no? Esa de verde, o sea, es vulgar, es guarro, entre cuates nos podemos acercar, pero evidentemente con algo que se llama consentimiento o una acción que es consensual. Y entonces, ahorita vemos cómo se fueron generando los discursos para identificar los procesos de violencia en el género, y aparecen, históricamente, les voy a pasar rápidamente esto, el hecho de que la violencia de género ha existido desde casi siempre. Resulta que en la época neolítica se comentaba que el hombre varón, descubre su potencial violento a partir de un pene erecto, el sometimiento y el acercamiento a partir de una sexualidad no consensuada. En el momento que hay un proceso de identificación natural donde la procreación, o sea, tener hijos, aparece una violencia más, porque no solamente se secuestraba la sexualidad, sino se secuestraba el embarazo, la maternidad. Y la maternidad sigue siendo uno de los procesos que en la actualidad cuestiona, y a las nuevas generaciones les dicen, ¿por qué no quieres tener hijos? Como si fuera un proceso que va a culminar con la idea de una mujer. Entonces aparece el cuerpo como una estructura de acercamiento
porque antes éramos sedentarios, éramos nómadas, y cuando nos volvimos sedentarios, pues resulta que la mujer se quedaba en la casa, ¿no? Los hombres se iban a la casa con Z a traer animales, y de pronto descubrieron que al sembrar semillas, los animales se acercaban, y entonces ya no era necesario salir a cazar. Entonces mandan a la mujer a la casa con S, ellos ya no salen a cazar con Z, y se quedan en este tipo de espacios para poder tener un acercamiento pues ya en casa y a las labores de lo que eran hombres, cuando antes no existía este tipo de cosas. Si hay diferencias corporales y cerebrales, las hay. Y entonces, pues resulta que empieza a haber la adquisición. Cuando nos volvemos sedentarios, empezamos a adquirir la tierra como propiedad. ¿Qué pasaba? Si una mujer tenía 8 hijos de 8 hombres diferentes, pues esa propiedad iba a ser fragmentada y el hombre ya no iba a poder poseer esa necesidad constante, ególatra y narcisista que tenemos los humanos de poseer cosas materiales para que se distinga, no, mi hegemonía, mi poder ante todo lo que tenemos. Incluso ahora la guerra de las marcas. Anteriormente una marca de ropa, de tenis, de lo que fuera, tenía que pagar publicidad. Ahora ya no tiene que pagar publicidad porque nosotros nos encargamos de publicitar. Bolsas de mujer con una marca totalmente grande, camisetas con marcas, porque estamos todo el tiempo nosotros materializando el discurso del poder. Y el discurso del poder se vuelve terrible porque la mujer durante mucho tiempo tenía que ver con eso. ¿Cómo se iba a seleccionar a una persona? Esta es una visión rápida. Pues a final de cuentas la mujer virgen y pura, la mujer que venía de una casta adecuada, la mujer que no había sido tocada, y vean todos los elementos que iban a ocurrir. La mujer podría ser golpeada, podría ser violada, la mujer podría ser sometida, la mujer podría ser asesinada sin que hubiera algún tipo de repercusión, toda vez que se permitía ese tipo de acercamiento. ¿Por qué se permitía ese tipo de acercamiento? Pues porque no había leyes. Las leyes desde el derecho romano protegieron, es donde surge el derecho romano, no es que no existiera antes, solo que el derecho romano es cuando empieza a haber estatutos y documentos que pueden establecerlo. En el derecho romano aparecían los derechos y obligaciones de las personas, y había los llamados incapaces, y los incapaces eran los menores y las mujeres, toda vez que tenían que ser tutoriadas por alguien porque no iban a tener la capacidad de dirigirse ellas mismas. Entonces vean qué cosas, ¿no? De Francia, cuando un hombre mataba a su esposa con exceso de cólera, no era castigado siempre y cuando se arrepintiera mediante juramento. No, yo no lo voy a volver a matar, se lo prometo. No, ya está muerta. Entonces aparece esta idea de por qué tengo yo que pensar en una perspectiva de género. Estas tablas deberían de estar al final, y les voy a decir por qué tengo que empezar un poco con el final de las cosas. Y es terrible tener que justificar por qué vamos a hablar de perspectiva de género y de violencia de género en un lugar donde se está hablando de la salud mental. Pues aquí tenemos los determinantes de salud mental desde el género. Aquí vemos factores estructurales, violencia, carga de cuidado y estigma. Creo que sí hay un problema. Si nosotros hacemos un análisis de quién se deprime, de quién se psicotiza, de consumo de sustancias, si yo pienso aquí y hago historias clínicas con las personas, pareciera que el primer rubro tiene una relación con la perspectiva de género. Todo el tiempo hay una perspectiva de género. Me llega un caso, por ejemplo, de un hombre que me dice: estoy muy deprimido porque estoy solo, porque no tengo pareja y porque no me puedo vincular. ¿Por qué aparece la perspectiva de género? Porque en la actualidad la idea de los vínculos y de las relaciones entre pares está relacionado con una asimetría. Y entonces de pronto el hombre, que es unos años menor que yo, le digo: ¿y por qué no se ha podido relacionar? Dice: ya ve cómo son las mujeres ahora, que quieren su autonomía y su independencia. Y yo: no pregunte por mí, señor, por favor. O sea, ¿por qué es un problema de salud? Porque un hombre se acongoja, sufre y se deprime porque no tiene una posibilidad de vincularse. ¿De dónde viene la idea de vincularse? Yo no puedo vincularme porque no estoy en una situación de hegemonía de poder.
La idea de la carga del cuidador, sabemos que las mujeres cuidan más que los hombres, y entonces nos topamos con una doble o triple jornada con las mujeres, y utilizamos un discurso en la actualidad para hablar de la pareja, que yo le digo a las mujeres. Porque de pronto las mujeres me dicen, no, mi marido es buena gente, mi marido sí me ayuda. No, señora, no se dice ayudar. No, sí me ayuda, no se dice ayudar. No, sí me ayuda. Le digo, se dice cooperar para lo que está ocurriendo. El trabajo de mujer en casa debería de ser pagado. ¿Por qué? Porque está ejerciendo varias cosas. Hay un discurso, pobre de mi marido, porque un día se va a enojar cuando sepa que lo pongo de ejemplo. Entonces, llevábamos, ¿qué será? Como unos 5, 6 años de casados, y un día me lo dice él desde lo más profundo de su corazón, desde lo más honesto que él se puede encontrar, y me dice, Adriana, yo soy un buen hombre, no tomo, no tengo otras mujeres, no te pego, y yo, ay, gracias, qué amable, ay, qué lindo eres. ¿Por qué los hombres tienen que utilizar este tipo de discursos? Es que yo soy buena persona, o sea, no te trato mal. Ay, gracias, eres un superhombre. Ahorita vamos a ver con todos los discursos de las masculinidades, qué es lo que realmente está pasando. Cuando veamos la emocionalidad del hombre, ¿no? Vean esto, de qué pasa con el hombre, con una negación del sufrimiento, menos búsqueda de ayuda, y hay cosas más horribles. Y debo de poner a la población LGBT, toda vez que no se logra entender todavía eso. Estamos en el mes de la población LGBT y es terrible. O sea, si los homosexuales nacen o se hacen, o si los transexuales están enfermos o las personas transexuales están enfermas. O sea, es tan simple en los discursos de que la gente, este no es el tema, pero de que la gente siempre habla acerca de, no, es que nacemos hombres o mujeres. Desde una visión concreta de quinto de primaria, sí. Pero suponemos que somos adultos y desde una visión más compleja acerca de la diversidad, nosotros tendríamos que entender el sexo genómico, cromosómico, hormonal y cerebral. Entonces yo ya tengo una gama de posibilidades enormes. ¿Cómo está la prevalencia de trastornos mentales por género? Y entonces aquí la tenemos aparentemente los trastornos de ansiedad alta en mujeres, baja en hombres, muy alta en población, trastornos depresivos alta en mujeres, menor en hombres, consumo de sustancias mayor en hombres, las mujeres están tratando de alcanzar a los hombres ahí, menor suicidio consumado. Y este es el discurso más fuerte acerca de la llamada emocionalidad excesiva. ¿Qué pasa si un hombre llora? Si un hombre llora, automáticamente vamos a considerar que es débil, como si las lágrimas fueran un acto de debilidad. Los hombres no lloran, no seas mariquita. En esos discursos horribles, la palabra es peyorativa, pero sí lo hacen. Intentos suicidas, pues ya nos damos cuenta que las mujeres lo intentan más, pero lo logran menos. Y tras la conducta alimentaria, ahí está. ¿Por qué? Porque también los cuerpos han sido secuestrados por toda la perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, la idea, yo les digo que ya me urge tener 60 años, ya estoy por cumplir 55, es el 8 de julio, acepto regalos, entonces es muy cerquita ya en un par de semanas. ¿Y qué pasa? A mí me parece increíble que mujeres de mi edad estén constantemente preocupadas por mantener cuerpos como si tuvieran 20, o sea, por favor, o sea, soy abuela, o sea, no pueden aparecer como Maribel Guardia, o sea, esos abuelos salen con esos pechos naturales, que piensan que son naturales, o sea, no es cierto, o sea, desde la sarcopenia se come hasta lo que encuentra, ¿no? Sí, son naturales de veras, ¿no? Y no rebotan, por favor. Entonces, esos discursos son horribles porque sí los cuerpos terminan siendo secuestrados. ¿Por qué una mujer tiene más tendencia a tener un trastorno de la alimentación? Porque se le exigen más. Y de pronto yo veo a mi Marilyn así como que se le está cayendo el cabello canoso y panzón y me gusta el hombre, ¿no? Mi cuestionamiento es, ¿se verá igual? Ni una paciente que bajó de peso porque fue diabética y entonces viene un día con el marido y la mujer logra conseguir su peso, se ve bien y le dije, ¿qué piensa usted de la disminución de peso? Ay, doctora, bien guapa, hasta se me antoja ahora sí tener relaciones con ella. Le dije, oiga, pero si yo lo veo a usted, ni de porno, ¿eh? O sea, ni de porno. Obviamente, y lo peor del caso es de que sí lo digo y luego se me cuenta. Tengo testigos aquí, Anita, que sí lo digo.
¿verdad? Entonces, viene, digo, no es posible que usted cuestione el cuerpo de una mujer para hablar del deseo erótico. ¿Y usted qué? Porque las mujeres terminamos amando con otros sentidos que no son los ojos. Y los hombres terminan siendo educados, no es su culpa, siendo totalmente, se enamoran con los ojos. Y déjenme decirles que realmente nos enamoramos con la nariz, con el olfato. Si tienen curiosidad, hay un artículo que se llama La fórmula química de Cupido, que se hizo en la UNAM y que está mucho muy interesante. Entonces hay que ver los cuerpos y el discurso de los cuerpos. Sí, cuídense, por favor, porque la ortopedia es horrible. No por otra cosa, y lo metabólico, pero no por discursos de otro tipo y de género. Y aquí está el impacto de género de acuerdo a los diagnósticos. Entonces, pues que nosotras estemos atendiéndonos psiquiátricamente, pues está bien. Pero los hombres no, aquí tienen el miedo a la discriminación y tienen toda la razón del universo. Yo lo avalo, yo lo he visto. Sesgo diagnóstico sobre diagnóstico de ansiedad y depresión, cuando tenemos otros elementos que trabajar, y subdiagnóstico de depresión, diagnóstico de conducta generalmente. Aquí hay más, por ejemplo, diagnóstico incorrecto de patologías, es porque la población diversa les encanta diagnosticar la orientación o la identificación y no la sintomatología que trae. Mayor uso de antidepresivos, menor uso. Hay que considerar mucho la idea de los efectos sobre la sexualidad y si hay un problema dentro de las masculinidades. Y la calidad de atención, pues a veces se minimiza el malestar o se reduce a, pues es que estás en tus días, es que eres hormonal. Pues sí, también los hombres son hormonales, por eso tienen barba, por eso son enojones y por eso son impulsivos. Tienen testosterona, nosotros tenemos algo. Yo siempre les digo que los hombres tienen así como su curvita de campana de las hormonas. Y las mujeres hagan de cuenta que somos como un sensor de terremoto en Oaxaca. Así. No, las hormonas sí, suben, bajan. Sí hay una modificación. Tenemos algo que se llama síndrome disfórico premenstrual. Porque sí hay cambios hormonales, pero no se tiene que justificar la vivencia a partir de eso. Porque entonces se pierde a una chica que tuvo un antecedente de violencia sexual en la infancia, nunca dijo nada, la adolescencia se la pasó del cuerno, era irritable, poco tolerante, poco sociable, y su familia durante mucho tiempo consideró que era por los cambios hormonales. ¿Qué ocurrió posteriormente? Que la chica tiene un intento suicida, apertura a su violencia sexual y nos damos cuenta que la chica no tenía problemas hormonales sino un trastorno de estrés postraumático. Entonces, si nosotros podemos acercarnos a estos discursos, vamos a encontrar que todo esto que se lleva, y aquí el sufrimiento, pues es que los machos aguantan todo, ¿no? Así, hombres oracuntates, así, gorilones. Entonces, no podemos, el riesgo de maltrato institucional, insisto, sí es cierto. Y vamos a entender algo desde la perspectiva de lo que entendemos por género, pero vamos a ver esto en la teoría de los solones. La sexualidad no es coito, ¿sí? Acá está el coito. La sexualidad implica la perspectiva de género, la reproductividad y los vínculos afectivos. Si yo logro entender esto de la sexualidad, vamos a perder completamente eso. Siempre nosotros hemos pegado sexualidad con coito. Y entonces la sexualidad implica todos estos elementos que nos dan un acercamiento a todo. ¿Por qué? Porque el coito sí define la forma en la que nos vamos a acercar eróticamente. Nosotros sí vamos a entender, por ejemplo, la sexualidad, cómo nos vinculamos. Incluso en esta perspectiva de género, ¿cuántas veces la gente no dice que los hombres dan amor a cambio de sexo y las mujeres dan sexo a cambio de amor? Y eso es horrible, de imaginarnos una escena donde los discursos de un erotismo expreso terminan siendo otra cosa más que la búsqueda de calidad y de amor. Y cuestionamos la violencia sexual, por ejemplo, por la forma en la que visten las personas, que lo vamos a ver más adelante. Y, ¿sabes? A lo mejor la persona no es súper cachonda, ¿no? O sea, a lo mejor la persona está buscando amor. Y el problema con el erotismo es que de pronto los hombres le dan una carga sorprendente a su pene. Es como si fuera su extensión o su alter ego. Entonces todo es el pene. Están preocupados por el tamaño del pene, están preocupados por el grosor del pene, están preocupados por la función del pene. Y si un día el compadre no tiene ganas, se angustia. Es terrible. ¿Por qué?
porque son las mismas exigencias de la sexualidad en perspectiva de género. En perspectiva de género, la idea de que el hombre siempre tiene que estar dispuesto y disponible a cualquier momento, como si tuviera erecciones como trampolín olímpico, ¿no? Plataformas, y acá estoy para servirte. No, los hombres también pueden no querer, estar cansados, no hay momentos, hay una serie de respuestas sexuales, pero los hombres difícilmente se atreven a decir que no, porque le han cargado todo a su masculinidad, al funcionamiento del pene. Incluso la idea de los discursos de vinculación afectiva en edades tan asimétricas, donde parece que andan con la nieta, con el sugar daddy, o todo esto, no son más que perspectivas de género. Son ciertas dificultades para establecer un vínculo, son ciertas posibilidades en las cuales yo tengo que demostrar mi hegemonía, mi poder, que yo siga vigente. Entonces, en estas vigencias toman Viagra como si fueran estas pastillas de Halls, y no de las negras precisamente, ¿no? Sino Halls de las Anita. Entonces toman y están todo el tiempo y vienen con sus escleróticas azules y sufriendo porque ya no cumple ya la función. La sexualidad no es el tema. Si un día me invitan a hablar más de una sexualidad normal, me invitaron en el sindicato a hablar de sexualidad y sus herramientas y sus impactos en la salud cotidiana, y dejar de hablar como de este tipo de cosas. ¿Qué es el género? Entonces, el género está relacionado con cómo nos vamos a identificar nosotros, uno mismo como ser sexual en los sentimientos, lo que con James se relaciona con cómo vivimos, sentimos, etc. El género, una cosa es el sexo, que no es el tema, pero que es hablar de la población, y otra cosa es entender que el género nos va a definir una serie de patrones como rol de género, expresión de género, la identidad de género, que comparte con estos roles de la identidad sexual, y tiene que ver con estos que nos identifican como persona masculina y femenina. Que nosotros en sexo pongamos masculino, femenino es erróneo. El correcto es hombre y mujer, así se bien biologicistas, macho y hembra. Pero cuando nosotros en la documentación ponemos masculino, femenino, es erróneo, porque está hablando de género, y yo puedo ser una mujer cisgénero, identificarme totalmente con el rol, pero ser bien machorra, lo cual es parcialmente real, ¿no? O yo me puedo encontrar a un hombre con rasgos femeninos y suaves y ser totalmente un hombre cisgénero heterosexual. El rol de género solo va a definir la manera en la que nosotros nos empezamos a mover acerca del rol y de los estereotipos. Es sorprendente porque muchas veces se consideraba que para poder adquirir un rol profesional o de alto estatus o de alta gama, las mujeres teníamos que ser masculinas, porque si no, pues no se podía, no había manera. Comentar la forma en la que iba a vestir una persona era bien importante, ¿no? Porque pues, no uses escotes y que la blusa no sea de manga corta, que no se vea, porque siempre estamos sexualizando o erotizando la conducta de la mujer, y de ahí que vengan mucho tipo de violencias. Y otra cosa es la orientación. O sea, un hombre puede ser un hombre cisgénero, así como con estereotipos muy rígidos del machismo, y ser homosexual, ¿sí? O sea, un hombre femenino no define su orientación, una mujer masculina no define su orientación, porque la orientación, a final de cuentas, es hacia dónde nos vamos a enfocar. Oiga, doctora, pero es que la moda ahora dice que todos son biológicamente aceptables. Muchas de las especies con las que nosotros trabajamos, pues evidentemente son bisexuales y no pasa nada. Por ejemplo, dicen, para los que somos, la otra vez se enojaba alguien porque me decía, pero es que Dios nos creó de una manera hermosa. Le digo, yo puedo creer en Dios, que nos creó de acuerdo a la teoría de Darwin, porque eso hace a Dios bien creativo. O sea, imagínate, vas desde el pescado, te vas hacia el ocampo, salen, crecen, ¿no? Le salen de bronquios de braquias a bronquios. Eso es bien creativo. O sea, de pronto que Dios diga, ay, qué flojera, hacemos al hombre, ¿no? No, vamos a pensar que es más elaborado el asunto, que somos una cuestión de la evolución, y resulta que dicen que nosotros venimos de los bonobos y de los chimpancés. Y los bonobos son unos changuitos que todo lo resuelven con sexo, entre ellos, entre ellas y como se dé, a lo que encuentren, hasta con la rama, ¿no? Dicen, ay, que se siente mira bien sabroso, vamos a hacerlo, y lo hacemos, ¿no?
Los discursos de enfrentarme, y esta diapositiva estaba más enfocada a la mujer, o enfrentarme a los discursos de hombre, implican toda la gama de posibilidades en las cuales nos podemos mover nosotros como espectros. O sea, hombres y mujeres, pues hay hombres gay, hombres trans, hay hombres diversos en cuanto a sus corporalidades, sus funciones. Lo mismo pasa con las mujeres. Así que quedarnos con los discursos concretos de que las mujeres son así, los hombres así, pues termina siendo poco realista. Si nos metemos ya a los discursos en la perspectiva de género y la violencia de género, pues tenemos que entender justamente que lo que más ha dañado a nuestra población en general ha sido los estereotipos de género. Romper los estereotipos de género es la labor que nosotros tenemos que hacer. Si ven que voy muy rápido, me avisan porque sé que tienen el tiempo y que están súper cansados y cansadas. Y si se me da la gana, digo cansades, pero para que no salgan con lo del lenguaje inclusivo. Entonces, dentro de todo esto, la violencia de género se empieza a bajar realmente. ¿Alguien sabe, por ejemplo, en este movimiento del feminismo, más o menos como en qué año empezó el movimiento del feminismo? ¿Alguien sabe? Yo sí saben, no se examen, no, en los 80s, a los 50s. En los 80s, alguien más, quién más, quién da menos. 70s, alguien da más, menos. Empezó con la Revolución Francesa. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? León de Gouda. Entonces resulta que salen, vamos a quitar a los burgueses, córtenle la cabeza, se va María Antonieta en todo este discurso, y entonces escribe, no sé si fue el mismo Rousseau, quien escribe los derechos universales del hombre. Y entonces a León de Gouda se le ocurre poner una que diga los derechos universales de la mujer, toda vez que las mujeres no tenían derechos. Y que se desata el espectáculo. Viene, siempre se me olvida el de Mary Wollstonecraft, creo que se llama, la mamá de Mary Shelley, la que escribió el Frankenstein, y entonces empiezan ellas a hablar de por qué las mujeres no eran sujetos de derecho. Y al entender que no, las mujeres no podrían ser sujetos de derecho, pues viene todo el pleito y se llama la primera ola del feminismo. Después de la primera ola del feminismo, porque lo que ustedes me mencionan es la tercera ola y algunos consideran que podemos estar actualmente en la cuarta ola del feminismo, viene la segunda ola, que es el sufragio, la votación. En México, déjenme decirles que son de los primeros países que aceptaron la votación a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Se empieza a aceptar la votación en México. Y la tercera ola es la de los 60s, ¿no? Está muchas autoras que empiezan a hablar de las intersecciones, de lo que es ser mujer blanca o mujer negra. Se hablaba, por ejemplo, antes de trata de blancas. ¿Y por qué se decía trata de blancas? Porque pareciera que solo si secuestrabas a una blanca era delito, pero si secuestrabas a una mujer africana o afroamericana, o una mujer de color o a una mujer indígena, eso no era delito. Está bien, a la esclavitud, solo la de blancas, y se empieza a transformar todo esto, y es en los años 70 cuando en Bélgica aparece la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Déjenme decirles que acaba de hacen esta convención, no me acuerdo, creo que 2 o 3 años, pero México acaba de estar, o al menos el Estado de México acaba de estar hace una semana, y México reprobó olímpicamente, así como de pronto reprobamos en muchas cosas de derechos. Pues resulta que acá aparece y se hablaba de toda la violencia contra las mujeres. Se hablaba mucho de la mujer africana, porque esto fue en Europa, pero sí tenía que ver, porque evidentemente todo el tiempo hacemos codificaciones incorrectas acerca de lo que es la violencia. Entonces dijeron, no, pues esa mujer sí, porque la mutilan y la maltratan y la esclavizan y la violan. Y entonces aparece incluso el riesgo de Redford, Jill Redford, no me acuerdo el nombre de la otra, quienes estuvieron ahí, y hablan del femicidio. No era feminicidio, era el femicidio, y se hizo modificación aquí en México. Pero resulta que casi 20 años después, resulta que llegan a la conclusión en Belén que dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos que agregar algo, porque la gente decía, la ropa sucia se lava en casa.
Así que nadie te puede pegar afuera, pero tu marido sí te puede pegar así, ay, qué cuánta diversión, qué divertimento, ¿no? Y entonces tienen que hacer esto en la vida privada, en la vida pública y perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. ¿De dónde surgen, evidentemente, todas este tipo de convenciones, de discursos socioculturales que han permeado en nuestras mentes? Han permeado de tal manera en nuestras mentes que yo aquí en este auditorio he estado llena de por qué tengo que escuchar esto, ahí vienen las feminazis, por qué dicen esto, si no es cierto. Y entonces de pronto las mujeres feministas tendríamos que ser solteras, feas y mal no sé qué cosas, ¿no? Hablando de que nuestro componente sexual, nuestro elemento físico, o sea, como si fuera el resguardo, eres raras, este tipo de discurso. Pues nosotros conocemos esto, la violencia directa, pero la violencia cultural y la violencia estructural es la que nos daña constantemente porque son las bases de los discursos dentro de la violencia. Y de la violencia nuevamente, hablando de los hombres también sufren violencia, ahorita les voy a poner un cuadro que tengo. ¿Conocen ustedes el violentómetro? ¿Sí? ¿Y si sabían que lo hizo el Poli? Lo hizo el Poli con 14,000 estudiantes de nivel medio, superior y superior. O sea, sí es una muy buena población. Si nos damos cuenta en este violentómetro, que creo que nos sale completo, todo el tiempo los discursos de violencia está relacionada con la columna roja. Aquí decimos, no, pues esta no está padre, ¿no? Pero no he creado este tipo de cosas, ¿no? Donde incluso los celos, ¿no? Es codificado que los celos son actos de amor. Y eso es muy, muy malo. Pues resulta que ante toda esta situación de los discursos en cuanto a la violencia y por qué se puede codificar desde una perspectiva de género, vamos a usar una tipología que es la tipología de Mendelssohn. La semana pasada hablaba alguien de violencia aquí y decían que era la tipología de un cuate del 2003. En realidad lo que hizo es la tipología de Mendelssohn, que es lo que nosotros conocemos como el padre de la victimología, aunque ya había algunas herramientas teóricamente o académicamente. Entender nosotros los discursos de la victimización es importante porque siempre hablamos de se está haciendo la víctima. Ah, ya vieron, se está haciendo la víctima. Está fingiendo, está manipulando circunstancias. Hay víctimas falsas, hay víctimas falsas, hay víctimas simuladoras, hay víctimas simuladoras. Entonces, nos damos cuenta que realmente la única víctima completamente inocente o ideal es el menor de edad. Y entonces, ¿dónde quedamos el resto? Justo para entender todos los fenómenos de la victimización, Mendelssohn entendía los factores psicosociales en los cuales se iba a enfrentar una persona. Y en estos factores psicosociales implicaba la idea constante de una mujer que pueda vivir violencia de género y dicen, ¿por qué está viviendo en el mismo lugar donde se le violenta? Actualmente vemos más hombres en estados de violación de sus derechos o violencia dentro del matrimonio real, pero ¿por qué se mantienen? Y entonces, aunque nosotros pensamos que es una víctima de culpabilidad menor o por ignorancia, estas ya son más legales, ¿sí? Estas son más legales, tiene que ver con la estructura con la que hemos crecido. ¿Por qué tolero? ¿Por qué permito? Porque tenemos problemas con los discursos de autonomía. Si ustedes trabajan con población médica y llega con una mujer que vive ansiedad, que vive golpeada, pero ¿y por qué no se sale? Porque se le ha enseñado históricamente a partir de la violencia estructural y de la violencia cultural que no va a poder trabajar, que nadie va a querer. Oiga, ¿por qué se divorcia? Ay, doctor, a estas alturas ya estoy vieja. O sea, como si la edad tuviera un discurso de acercamiento o no acercamiento. La violencia va a tener muchos elementos, ¿no? Desde la violencia autoinfligida, que es lo que llegamos a ver con los famosos Putins, la violencia interpersonal, que es la familiar, que incluye menores, parejas, ancianos, violencia entre personas, la colectiva, social, política y económica, y puede ser física, sexual, psíquica, todos los anteriores. Por eso existe un violentómetro, para que nosotros no nos quedemos exclusivamente con la idea de que la violencia solo tiene que tener un componente carnal, es decir, es solo si hay evidencia bajo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la violencia psíquica, en sentido estricto sí hay una modificación.
y les estoy hablando, por eso les decía de las tablas, porque hay una modificación. La persona que sufre va a tener cambios en la estructura de los neurotransmisores. La persona que sufre, hay un video que a mí me gusta mucho poner, es como entendiendo miedos porque es como de Disney, miedos y tensiones, y lo que dice eso es justo. Si yo todo el tiempo estoy con la idea, ayer me llegó una paciente, 27 años, con una pareja de 48 años, esta paciente tiene el diagnóstico de esquizofrenia y discapacidad intelectual, lo cual la vuelve legalmente una persona incapaz o vulnerable. Este hombre, resulta que yo fui a dar una clase, regreso con 15 minutos, 13 minutos más o menos, porque la pasé a la hora y cuarto, y estuvo llorando, tocando, y le dije, ¿cuál es tu prisa? Has llegado N cantidad de veces tarde a tus consultas, y hoy, ¿cuál es tu prisa por un discreto retraso? Y me dijo, es que él tiene que ir al centro, tiene que ir al centro. Le dije, ¿puedes ir al centro? Es que él tiene que ir al centro y tiene que ir al centro. De paso le dije, ¿cuál es el problema? No, nada, yo nada más dije, esa es una evidencia de temor. Él asegura que no está ejerciendo ningún tipo de violencia, ¿no? Y al final de cuentas yo le terminé diciendo un poco, para que conociera los límites, que él estaba en una postura de delito, toda vez que ella era incapaz por los diagnósticos que tenía, y él era asimétricamente, pero asimétricamente relacionado con ella. Entonces, entender la violencia psíquica es entender que la enfermedad mental no genera granos, no genera tumores, pero sí genera alteraciones bioquímicas y alteraciones estructurales a largo plazo, que nos habla de la enfermedad mental. Entonces, si yo me pusiera a hacerles PET a todos los mexicanos y mexicanas, encontraríamos, y evidentemente la exigencia, por ejemplo, no hay gente que dice, y ahorita pasó el Día del Padre, que tuvieron padres ausentes. A mí me encanta interrogar al padre ausente, y siempre les digo, ¿qué es un padre ausente? Pues trabajaba, se iba a las 7 y llegaba a las 11, y si acaso el sábado llegaba y se dormía todo el día. ¿Y por qué trabajaba? Bueno, es que éramos 9. ¿No? Oigan, vamos a entender, eso es una forma de violencia y de exigencia en la perspectiva de género. O sea, yo debo de entender qué sucede. Por eso creo que los discursos donde ahora las parejas pueden tener y compartir los sueldos, las organizaciones, termina siendo más equitativo para todos. Ese es el tipo de violencia sexual. La violencia sexual no solamente implica violación, tenemos todas estas posibilidades como el piropo, exhibicionismo, frotamiento, manoseo, acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual y violación, trata de personas con fines sexuales. Y bueno, sabemos que ahora los hombres también están en discursos de acercamiento. No nos vamos a meter como en eso, pero ahorita la bomba es Alejandro Sainz, quien ya vio las noticias. ¿Verdad? Y están en el debate de pobre niña, que era una niña cuando ¿Sí, no era una niña? Claro que era mayor. Empezó a andar, lo empezó a corretear a los 18 y después empezó. Esos son discursos legales con la población forense que se vuelven muy complejas. Y ella dice, yo era una niña. No eres una niña. No eres una niña. A mí me hace tanto ruido que son de las cosas que yo prefiero no hablar, porque dicen, es que no, las feministas en la solidaridad tenemos que acompañarnos. Y vamos a entender la exposición. Los hombres son más comúnmente funados o denunciados por delitos sexuales. Sí. A veces no tenemos nosotros las herramientas forenses. Te quedes mucho tiempo sentado. Tengo una huella forense, que es la psíquica, ¿no? Pero tenemos que ver entonces qué sucede cuando nosotros trabajamos con ese tipo de cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me tengo que acercar? Considero yo que ahora pasa eso. Ustedes no tienen idea de la cantidad de víctimas enviadas donde mi novio me violó. ¿Sí se va a quedar? ¿Cuándo te violó? Pues es que terminamos en enero, pero él me violó en agosto. ¿Por qué lo denunciaste en febrero? Pues porque un día tenía que hablar. Sí, me dijo, pero olvidó. ¿Qué será? ¿No? Hijo, y son temas tan delicados que a veces habemos personas que no nos acercamos a ese tipo de casos legales porque son controversiales socialmente. Esto es los micromachismos y dicen que es un error porque termina siendo machismo, y déjenme decirles que ocurre muchísimo. El gaslighting, alguien lo traducía como gas de luz, lo tradujo más, pero tiene que ver con que
individuo quería hacer pasar a la esposa por loca para hospitalizarla y tenía una lámpara de gas, de aceite, de los de aquellos entonces, y le iba moviendo la flama hasta que decía ella, pero es que no estaba así, dice, estás mal, estás loca. No, el mansplaining, que es lo que nos explican, así lo que ella trató de decir. El que interrumpe para explicar y el que se apropia de algunas ideas que pueden tener algunas personas. Nosotros tenemos muchas historias, por ejemplo, de escritoras que tuvieron que crear unos seudónimos de hombres, o por ejemplo, hay una película de Tim Burton, de Ojos Grandes, que es real, donde una mujer le dijeron, nadie te va a tomar en cuenta y tienes que hacer, y le hacían las obras al marido y el marido se volvió millonario, o esta Rodin con esta Camille Claudel, que incluso terminó en un psiquiátrico, Camille Claudel, y se ha observado dentro de la producción artística de Rodin que fue muy prolífico cuando estuvo con Camille Claudel, así que lo que se considera es justo el fenómeno de la apropiación. Esta es la que les quería yo enseñar hace un rato, y esta es del 21, ya no es tan reciente, realmente para mí lo era reciente. Y aquí tenemos los discursos para acercarnos a la idea de a los hombres también nos matan, a las mujeres también nos matan, y hacen una serie de cosas. Si se dan cuenta, los hombres estamos en una situación de riesgo, y ahí simbólicamente, no veo la luz, no vayan a la luz. Entonces, ¿dónde está? Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que la mayoría de los elementos que más ocurren estamos estadísticamente cercanos y cercanas a los dos, o sea, no hay bronca. Aquí se empieza a hacer un ruido horrible. Por ejemplo, sí, a los hombres les roban más el coche que a las mujeres, con una diferencia de 2 puntos, pero aparecen los delitos sexuales. Las amenazas verbales estamos iguales. Aquí vemos en robo a habitación, ¿no? Cómo nos roban igual, ¿no? Entonces, las lesiones, pues aquí vemos que a los hombres les pegan más que a las mujeres, pero también nos pegan. Y vean la diferenciación de los delitos sexuales entre mujeres y hombres. 10 puntos de diferencia. Es terrorífico que haya 10 puntos de diferencia. Eso significa que sí, las agresiones sexuales. ¿Qué pasa con las agresiones sexuales? Y tendremos que trabajar otra perspectiva de género. La violencia sexual en niñas y la violencia sexual en niños. Y muchas veces la violencia sexual en niños es interpretada como experiencia. Y a mí me ha tocado ver gente que de pronto niños dicen, es que yo fui bien precoz, ¿no? Yo empecé con una tía que tenía 30 y yo tenía 8. Eso es violencia. Tengo que pensar en la codificación del concepto de violencia y saber si voy a despertar un trauma. O sea, si voy a abrir puertas que yo me voy a encargar de cerrar. Pero es muy común que los hombres crean que esas experiencias sexuales no es experiencia sexual precoz. Esa es violencia sexual. Los casos de los feminicidios que hacen tanto ruido tienen que ver con estos antecedentes, que es Campo Algodonero y el caso de Mariana Lima Buendía, que nos llevó a una serie de fenómenos de entender. El feminicidio, Campo Algodonero, son las muertas de Juárez, y entonces empiezan a estudiar, ¿no? Es Marcela Lagarde quien empieza a hacer como todo este tipo de ruido y empieza a considerar y logra en tiempos, creo que de Fox, pero que aterrizan con Calderón, hacer todo el fenómeno de leyes contra el feminicidio, hacer un protocolo para feminicidio. Atropellar a una mujer es feminicidio. Porque pues ando desgastada en todos lados. Si fue intencional, pero en realidad no. O sea, si alguien paga, por ejemplo, lo del Bofo Márquez, ¿fue feminicidio? Bueno, fue tentativa de feminicidio. Mi papel es negro. No es negro. Pero estaba blanco hace rato. Así lo catalogaron, pero no fue. No tiene todo el protocolo de un feminicidio. Él se enojó. Si la persona que lastimó el coche hubiera sido hombre, también se hubiera puesto el brinco, ¿no? No tiene las características de un protocolo. Se empieza a estudiar Campo Algodonero, se abre lo de feminicidio, hay un protocolo legal para el feminicidio, pero aparece otra vez la perspectiva de género, ¿no? Y entonces hay una cancioncita que cuando vamos marchando el 8 de marzo decimos, sí, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, violador eres tú. Pues son los mismos discursos que nosotros vamos a entender
Y entonces nos damos cuenta, estas son 3 exposiciones. Es una de Estados Unidos, creo que esta es España y esta es de la India. Estas exposiciones tomaron la ropa de mujeres violadas sexualmente y nos damos cuenta que la forma en la que están vestidas no definía la violencia sexual. Entonces, pero aparece la perspectiva de género nuevamente, argumentando que la mujer es propicia para hacer eso. Entonces, si yo ahorita me voy, se me olvida mi teléfono celular, y entonces Alfredo, Citlali agarran esto, es mi culpa por haber dejado mi iPad. Y yo siempre les cuento, mi hermano vive en Berna, en Suiza. Un día iba hablando por teléfono con él. Entonces traía una videollamada y va, mi hermano llega a su casa y de pronto me dice, ay, olvidé mi iPad. Entonces se va corriendo y dice, ahorita te marco. Entonces la dejó en el parque. Había avanzado como 10 cuadras. Y llegó corriendo a la banca donde estaba. ¿Y qué creen? ¿Sí estaba ahí? ¿Sí estaba ahí? Entonces esta es una cultura. No es lo que decía Maquiavélico, si nacíamos malos. ¿Sí? Sí, no es una cultura en la cual yo voy a justificar la maldad a partir de algunos actos. Está pasando esto con la guerra que está generando Trump. Está buscando una justificación para que haya una guerra. Estoy buscando una justificación para que mis actos antisociales sean totalmente explicados con todo esto. Y entonces, pues vemos esto, lo que es los fenómenos clínicos de lo que es el trauma, los trastornos afectivos, pero nos vamos, y salud, a todos los discursos de lo que nosotros podríamos entender y que se acerca socialmente a por qué no me salgo de donde estoy. Y no me salgo de donde estoy por algo que se llama síndrome de indefensión aprendida. El síndrome de indefensión aprendido surge en los años 70. Alguien decía que era un sociólogo, yo había leído que era un psicólogo. Resulta que lo que habla es que a pesar de que se tengan todos los elementos para salir, la persona no puede salir. Esto lo ven en perritos tipo Pavlov, en la que a pesar de maltratar al perrito le abrían la puerta y no se salía por el tipo y estilo de apego que había asumido. Esa es la teoría de los apegos. Entonces la gente se quedaba justo, o se queda justo en un lugar donde nosotros consideramos que es inadecuado, y pues no se puede mover. Y nosotros cuestionamos si no es posible hacer este tipo de movimiento. Y entonces nos vamos a los discursos más específicos de las masculinidades. Sí es cierto que hablamos todo el tiempo de que si la violencia de género tiene que ver con mujeres, si las mujeres se violan, los hombres también se violan sexualmente. Y les voy a decir cuál es la característica del hombre violado sexualmente. Generalmente el hombre violado sexualmente es todo aquel hombre que evidencia características de mujer. Es el homosexual, la mujer trans y el hombre trans. O sea, agreden sexualmente cualquier evidencia de lo femenino. Y entonces, al gay, pues si tanto te gusta, te friegas. Al hombre trans, o sea, nace mujer y se vuelve hombre, pues para que veas lo que te perdiste. Y a la mujer trans, al igual que el homosexual, tiene que ver con este tipo de cosas. Y entonces aquí vemos justo de la perspectiva de género, cómo se mueven, cómo se construyen y qué pasa. Se decía anteriormente que los cerebros eran diferentes y las mujeres teníamos como característica la del cuerpo calloso, que es la comunicación interhemisférica. Entonces, en sí, las mujeres son multitarea porque tienen más posibilidad de hacer cosas al mismo tiempo que los hombres. Hay una mujer que se llama Gina Ripon, que tiene un libro que se llama El género en nuestros cerebros, y que empieza a cuestionar cosas, por ejemplo, la lectura de mapas. Decían que los hombres tenían mayor habilidad para tener lectura de mapas y que las mujeres íbamos a tener mayor habilidad en otras áreas. De pronto decían que las mujeres no podíamos manejar, entonces cuando alguien se metía mal en una calle, ese seguro es vieja, ¿no? Bajo la idea de la percepción. ¿Y qué sucede? Que el discurso de Gina Ripon tiene relación con que no está más bien que nos educaron de manera diferente. Y yo sí puedo recordar cuando yo llegaba de la secundaria y mi mamá me decía, lava tu uniforme. Y así le dijo, mi papá ya está grandecito, ayuda a tu madre a hacer la comida. Entonces, sí es cierto, teníamos más tareas asignadas, pues esta doble, triple jornada, sería que los hombres no. Ayuda a tu hermano, plátale a tu hermano, hazle esto.
porque la cocina es de las mujeres y el trabajo es para los hombres. La idea de la educación y las exigencias en la educación. Y las exigencias en la educación también tienen mucho que ver, por ejemplo, con el hecho de que los hombres eran exigidos para tener una carrera o una profesión o algo técnico, y las mujeres no, es que quiero estudiar, ay, pero ¿para qué si te no lo hagas? Y entonces los hombres se aparecen con todos estos estereotipos donde definitivamente pues, son construcciones sociales. El hombre feo, fuerte y formal, decían en mis tiempos. Entonces, la idea de arreglarse, cuando aparecen los metrosexuales, empezaron a cuestionar esas masculinidades argumentando que si eran homosexuales de closet, que no salían y que por eso se arreglaban. Y entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, un hombre va a cuidar su salud en cuanto a metabolismo, en cuanto a ejercicio, en cuanto a esa serie de cosas, y no lo hace? Esto es la masculinidad hegemónica y tiene que ver justo con la forma dominante de masculinidad que establece los estándares de lo que se considera ser un hombre en una sociedad dada. Esta imagen que ustedes ven es una imagen que surge en la posguerra, cuando viene la posguerra y vienen tantos hombres muertos, tantos soldados que se quedó, y cuál se iba a generar la perspectiva de la familia feliz. En la perspectiva de familia feliz aparecían justo estos elementos. En estos elementos la familia feliz iba a estar conformada por un padre que llegaba cansado, que se sentaba a descansar, mientras los menores de edad y la madre iba a satisfacer sus necesidades. Y entonces, ¿qué sucedía con todo esto? Que no había un involucramiento genuino y terminaban como rotos. Hoy en la mañana, viendo como unos videos, estaba viendo el capítulo cuando se muere el papá de Hal, el de Malcolm en el medio. Y entonces el hombre no tuvo las estrategias para enfrentar la pérdida del padre. No pudo. Los hombres no saben llorar. Por eso les digo que si mi marido estuviera, se enojaría. Se murió su maestro, su mejor amigo, hace como 3 años o 4. Y entonces él era un artista muy reconocido y lo invitan a dar unas palabras. Él las escribe porque me dijo no voy a poder. Entonces un día antes en la noche me dice, ¿te puedo leer lo que escribía Paco? Le dije sí. Empieza. Cuando yo me quedo digo, esa Esma, ¿qué está pasando? Y entonces le dije, a ver, tranquilo, respira, trata de darle lectura. Y dice, es que no voy a poder, y me llora. Y le digo, a ver. Es que cuando yo conocí a Paco, le digo, dice, no manches, o sea, no va a poder, no le dije, hay que echarle porras. Y al otro día llega él con otro amigo, que eran como los hijos putativos de este maestro, y le dice él, escribí algo para Paco, dice, no, yo voy a escribir desde el pecho, otra vez masculinidades hegemónicas, yo macho hombre desde el pecho, no necesito papelitos babosos. Pues, ¿qué pasa? Que habla una persona que no era tan cercana, habló muy bien, pasaron un video, pasa el otro amigo y le dicen, pues que yo voy a hablar de 10 minutos, perdón, ya lo voy a ver. Cuando yo conozco 15 minutos de sonidos guturales. Háganos llorar a las mujeres, háganme llorar en este instante y no voy a dejar de darles la ponencia. Y voy a hablar con claridad y voy a hablar con objetividad. Les voy a decir por qué, porque a nosotros nos han permitido la expresión abierta de nuestras emociones. Entonces les puedo leer versos, les puedo leer a Rosario Castellanos, les puedo leer a Sor Juana, mientras estoy llorando como Libertad Lamarque en sus películas. Y entonces, clarísimo, incluso ni siquiera nos arrugamos. Y entonces yo te estaba diciendo que el amor se tiene que vivir desde otra perspectiva. El hombre no puede. ¿Por qué? Porque el discurso más cercano a la emocionalidad es la violencia. Y se enojan. Los hombres a veces se enojan cuando tienen dolor. No saben qué hacer con ese gran dolor que están viviendo porque no tienen elementos. Realmente estamos nosotros viviendo una masculinidad en crisis, realmente la están pasando mal con estos cambios, por ejemplo, la desaparición de trabajos masculinos. Yo voy a nadar, yo doy consulta en Cuautla, Morelos, y voy a nadar los sábados a un balneario que era muy conocido, Sagüe de Onda, y al lado está el área militar, y va gente a hacer el servicio militar, que creo que ya no es obligatorio.
iban mujeres, Pues fue algo menos bien pero triste. mujeres. Por eso, qué bueno En mis que tiempos tuvimos no iban consulta, mujeres. porque ya hace mucho ya me Entonces habían pedido, se están pero no ocupando había- lugares, no me anteriormente habían algunas asegurado cuestiones bien. como la Sí, sí ingeniería, quería una la astronáutica, Pero, no pues, sé, ya elementos tiene que muchos eran años que ya mucho, no- muy no sé de masculinos, ellos, pues, se porque empezaron a yo también convertir en en discursos ya más No sabía que simétricos, estaban en Barcelona. más binarios, no binarios, Y mi mamá y tampoco el cambio me de dijo roles nada, familiares y mayor participación de la porque mujer en ellos fuerza fueron al laboral. cumpleaños de su papá Y entonces de ya podemos él, nosotros ¿no? trabajar. Y no me dijo En algún nada. momento dado, me acuerdo yo de manera muy, Y yo, bueno, mi yo marido sabía nos llevaba por su uno tarjeta, de sus sobrinos entonces fuimos a estaba comer con su enfermo, familia. pero no sabía Y para qué que tan sus grave hermanos no estuvo. dijeran nada, yo le pasé la Yo cuando tarjeta lo por conocí, abajo de la señor, mesa. Cuando de pronto él da la bien tarjeta, activo, se sabe ministro, él estaba soldaba muy ahí en entrado en su la casa, hacía plática. trabajos. Cuando llegan Y con ahora pues ya con la no. terminal, Yo creo que ya. mi marido dice, no, es de ella. Ay, pues, Entonces yo me di cuenta que había hecho un movimiento totalmente de género en el que quién no sabe quiero que quién vean está que la a mujer cargo de paga. ellos o de su ¿Qué van a papá decir si o la él de mujer su paga? papá, ¿No? sé. Y entonces, ¿qué Es sucede? la Que única tenemos que persona entrar me en los cayó bien discursos de de la la familia con flexibilidad. este don. Y la flexibilidad no Porque es el como señor tan no sencilla, era, no porque juzgaba a nosotros nadie. cuando trabajamos en abordaje siempre decimos, pues di que no, pues cambia, pues hay que ser más flexibles. Y les decía una cosa, les estoy hablando una palabra que generó años de Pueden evolución y compartir discursos que tenemos que algunas cambiar características. durante tal vez siglos, ¿no? Décadas, y que no son tan sencillas para poder entrar ahí. Sí aparece, ¿no? En este discurso y a mí me encanta algo, igual y no siempre, pero les voy a decir una cosa, amo cuando yo voy a dar una plática, empiezo con la plática de género y separar nombres, porque es más común que separen nombres. Ustedes no saben cómo me divierto. En algunas ocasiones les decía hasta luego. Ya entonces toda la gente volteaba para ver que se había ido. Yo sé que soy así, pero sucede mucho con esa cuestión. Vamos a entender que sí hay este tipo de situación y hablamos de los discursos de la vulnerabilidad y vamos a entender que sí, también hay hombres violentados, ¿sí? Entonces se empieza a distorsionar bajo la idea del poder. Entonces pareciera que si nosotros tenemos un discurso de poder, voy a ser respetado. Y es el respeto. Una vez un paciente me dijo, tengo mucho miedo ser monógamo. El último fue la Le dije, niña, ¿por la qué? que me dijiste. Dice, pues porque yo me la paso bien con mi pareja y sí estoy muy contento con ella, pero del círculo de mis amigos soy el único fiel. Y entonces, pues un día van a pensar que qué soy o qué. Dije, pues nada, maduro. Cuando te digan, ¿sabes qué? Es que ya estoy maduro. Ya alcancé un discurso totalmente donde esta situación de poder ya no hay por qué hacerlo. Nos estamos pegando y fíjense que una de las cosas que a mí me preocupa en la perspectiva de género es que creo que muchas mujeres han entendido mal la perspectiva de género y sí creen que nosotros debemos de andar ahí como pateando hombres, así de quítate, como pateando testículos, quítate. Y no es cierto, y yo lo hago. Tienen esa idea de mí en el hospital, entonces hay algunos compañeros así medio machines que me ven y sí me repelen así como de, quítate, ahí viene la centeno. No, o sea, la verdad es que no es cierto, o sea, sí me gustan los discursos simétricos, sí creo que se viven, todavía no estamos porque hay gente que está inclinando mal la balanza, pero eso pasa en todo movimiento y en todo proceso evolutivo. Todo proceso evolutivo implica que si la balanza está muy desbalanceada, pues tengo que jalar la fuerza para que baje, y en lo que busco el punto de equilibrio, pues va a ser una cuestión bastante compleja. A mí no me gusta pensar necesariamente que todos los hombres son malos, ni que todas las mujeres son interesadas. Y ahí tenemos nosotros el discurso del temacho. Farid Dieck la acaba de regar, pero bueno, está bien. Iba bien el Farid Dieck, y entonces de pronto aparece el temach, bueno, el parque temach ya estaba, y el temach lo que hace es ser muy concreto, es individualizar o parcializar los discursos a una población muy específica. Y entonces, si yo considero que la enfermedad mental es exclusivamente la esquizofrenia, pierdo toda la gama de posibilidades que ocurren en este tipo de discursos. Las nuevas masculinidades pues tienen que ver con todo lo incluyente. Ahorita que pensaba justo en las enfermedades, por ejemplo, si hay algunos fenómenos como la idea de la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia, las mujeres tienen un neuroprotector hormonal. Entonces las mujeres esquizofrénicas van a tener diferente proceso que los hombres. Pero cuando viene la menopausia, esto viene horrible. El trastorno bipolar también. Algunos compañeros decían, creo que los pisos de mujeres son más intensos que los pisos de hombres.
hay que ver en qué momento y en qué postura y cuál es la posición. ¿Por qué? Porque definitivamente los elementos de poder sí marcan también en la enfermedad mental y cómo se vive. Pues tenemos a las nuevas masculinidades, donde tienen mejor comunicación, aceptan la expectativa, aceptan la vulnerabilidad, aceptan los momentos de exclusividad emocional. Podemos ver ya a padres ejerciendo una paternidad más presente, ¿no? Paternando, cuidando y haciendo, y compartiendo la cuestión de los gastos de las tareas domésticas, que quiero que la analicen, y no la analicen en las personas que tratan o ven, analicen en sus propias vidas, porque yo creo que el buen juez por su casa empieza. Entonces no podemos nosotros hacer toda una serie de discursos y estar hablando. Por eso les decía de Farid Diek y todo lo que pasó, que si yo ni siquiera sabía cuál era la palabra de migajero. Entonces dije, pues voy a ver qué es la palabra migajero. Entonces ya fui a ver, y la verdad es que la entrevista de ella no me gustó, pero pues bueno, es la postura del síndrome de defensión aprendida donde me ubico. La masculinidad inclusiva tiene que ver, por ejemplo, con los hombres que apoyan el feminismo, participan en paternidad activa y rechazan la violencia de género, y las redes sociales, porque dicen, es que los hombres no salimos a matar mujeres. No, o sea, no sean concretos. A veces lo que más me preocupa es la salud neurocognitiva, o sea, discursos sociopolíticos. Y el impacto de redes sociales, pues evidentemente, donde ya se pueden hablar de estándares, de esta presión que ejercen. Yo es tarde, ya estamos terminando, y aquí vemos algunas cifras que nos ayudan a entender todos estos discursos. El hombre sufre, el hombre se mata, el hombre consume más sustancias. Muchas veces el consumo del alcohol está relacionado justamente con el hecho de tener una presión social sobre sus hombros. Entonces, tal vez si nosotros empezáramos a hablar de la repartición de tareas y de los discursos simétricos, pues nosotros podríamos con mayor facilidad entender que el hombre se suicidaría menos, puede llorar, puede expresar sus emociones, consumiría menos alcohol. Entonces, pues tiene que ver con todas estas iniciativas, justo con la idea que hoy me pidieron que yo viniera, es generar estos discursos y estos acercamientos y favorecerlos y no ser críticos. Esta es bibliografía, alguna bibliografía, son elementos muy políticos estos, que nos van a facilitar que los hombres se sientan también cómodos en un discurso de proceso de evolución. No, pero es que nosotras fuimos violentadas durante 300,000 siglos. Sí, pero yo no voy a solucionar volviéndome parte del problema. Yo voy a solucionar siendo una persona más empática, más simpática, más amable. A mí sí me gusta de pronto recibir. Hubo una generación de residentes muy feministas y de pronto me topo yo con que se enojaban porque yo recibía machos en mi consultorio. Entonces les digo, ¿cómo vamos a hacer un cambio genuino si no hacemos lo que se llama como la deconstrucción del machismo? ¿Sí? Entonces, digo, no sé si fue como muy rápido. No fue rápido, yo me di cuenta. Siempre creo que es rápido, pero esto sería todo, ese que ya tiene que ir. Muchas gracias. Gracias, ya. Preguntas o comentarios rápidos. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario en el chat? ¿No? Fue demasiada información y quedaron en shock. A ver, dame un momento, compañero, te paso el micrófono. Gracias, buenas tardes. Me gustaría preguntarle, doctora, ¿qué opina? Bueno, yo tengo una perspectiva muy especial en cuanto a que se siga llamando, por ejemplo, o asociando el sexo a hombre o mujer, porque creo que la idea de hombre o mujer ya es cultural y social más que biológica. Mi propuesta ha sido que, bueno, yo he estado dentro de los estudios queer y demás, y siempre que trato, pues, de hablar con personas que están muy ajenas a eso y que sacan tipo así como de, ay, es que Wendy Guevara, ¿no? Por mucho que quiera ser mujer, siempre va a ser un hombre. Y es como, y yo le digo, pero ¿por qué dices que va a ser un hombre, no? Aunque ella pretenda ser mujer, ¿no? Según tú. Y me dicen de sí, porque finalmente pues su biología, y le digo, pues es que estás usando los términos incorrectos, ¿no? Ella nunca va a dejar de ser XY, pero no es que sea un hombre. Creo que, o sea,
nos hemos habituado culturalmente mucho a referirnos biológicamente a XX es mujer, XY es hombre, pero o sea, en sentido muy científico, lo que se tendría que determinar por cuestión sexo serían nada más estos cromosomas. No tan imbuirle a la palabra hombre y mujer esa carga, me parece que es lo que hace que este tipo de personas, como este chico que le comento, encuadren a personas XY que visualmente ya son mujeres por una construcción simbólica, cultural y social, a fuerzas forzarlas a una cuestión de es hombre, porque tiene la etiqueta de hombre. Es como, y hasta me puso así como un ejemplo bien de, imagínate que llega inconsciente a un doctor y qué flojera que le que le diga al doctor, no, es que yo me identifico como mujer, no me ponga anestesia de hombre, póngame anestesia. Y yo, pues eso se resuelve tan simple como decir, pues tiene cromosomas XY, el doctor sabrá qué tipo de anestesia suministrar a esa persona. No entraría en debate si es hombre o mujer. Digo, es como muy complejo y déjenme decirles que sí, también doy como pláticas de lo trans aquí. Me ha costado mucho trabajo y la gente sigue casi igual. Y no vienen. Y la idea es que yo voy a entender desde una perspectiva social, voy a entender, es que miren, la vida es diversa y es totalmente integradora. Entonces, yo no puedo creer que la gente que usa lentes es miope, porque puede ser hipermétrope, porque puede ser astigmata y porque puede ser muchas cosas. Y que alguien puede tener 1 de miopía y yo tengo 15. Así que hay una serie de diversidad. La idea de que utilicemos a veces hombre asignado al nacer o mujer asignada al nacer, que es un término más completo, masculino o femenino, implicaría la idea de que XY es el discurso más concreto. Entonces yo sí contesto eso. Cuando tú me hablas de XY, le digo que concreto, y le digo, háblame del hecho de la estría terminal. Entonces, como nadie sabe, ya les digo, el hecho de la estría terminal es el área del cerebro que define nuestra identificación como hombres o como mujeres. Así que el cerebro sí está ahí. ¿Por qué si tengo que saber algunas cosas entre ese XY? Y son todos los dilemas de los Juegos Olímpicos, es si la persona está hormonizada o no. Entonces, si una persona está hormonizada, yo voy a utilizar la anestesia para una persona que está hormonizada. Y si no está hormonizada, pues voy a usar la anestesia para una persona que no está hormonizada. Y entonces, si la persona es diabética y hormonizada, tengo que usar la anestesia para una persona que es diabética y hormonizada. Entonces, ¿qué tiene que ser hombre o mujer para comenzar en la anestesia? ¿No? Tengo que utilizar discursos, por ejemplo, de hemoglobina. La testosterona tiene, pero las personas hormonizadas tienen menos testosterona. Entonces, la hemoglobina va a ser diferente. La fuerza muscular o la densidad ósea. Y entonces es bien complejo. O sea, sí se necesitaría como una clase más. Lo que tenemos que entender es la diversidad no tiene que partir del estigma ni de la discriminación. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si en algún momento dado yo tengo un accidente como hombre o como mujer, que me van a tratar de manera diferente, no. El uso de la anestesia tiene que ver como con 20 elementos antes del discurso de ser hombre o de ser mujer. Entonces, muchas veces, más que estar discutiendo y dándoles clase de lo trans, a veces le digo, es que tienes una percepción de quinto de primaria, de chícharos de Mendel, ¿no? O sea, es más elaborado. Sí. Exacto, o sea, exacto, es entre quinto y es entre licenciatura. ¿Quién más tiene otra pregunta? ¿No? Pues en el chat nos están pidiendo que dé más clases, doctora. Como ya les comenté, síganos en las páginas de redes sociales, vamos a estar haciendo más programas en donde les vamos a estar invitando. Algunos sí son de modalidad híbrida, algunos son solo presencial, lo siento por los que están en otros estados de la República, pero si ya no hay ninguna otra duda, ¿quién? Angélica Fernández, por favor ayúdanos con tu pregunta, que sea lo más concreta posible, por favor. Angélica, ¿puedes activar tu micrófono? Ya. Hola, ¿por qué no se considera la violencia desde la crianza? Porque a mí me conflictúa mucho que un padre o una madre puede golpear a su hija o a su hijo, pero no le voy a permitir o lo voy a censurar si golpea en la vida adulta a un compañero o a su pareja. O sea, y me ha tocado escuchar violencia tanto de hombres hacia hombres, hombres a mujeres, mujeres hacia hombres, mujeres a mujeres. O sea, yo creo que la violencia es mucho más amplia y se debería tratar como personas, no como género o preferencias.
porque también las madres podemos ejercer una gran cantidad de violencia sobre nuestros hijos y después les vamos a pedir que no lo hagan en la vida adulta. Bueno, es como comentario, sí se habló de la crianza como fenómenos culturales y estructurales. A veces me preocupa un poco, Angélica, el que no se trata de un discurso. Yo hablé mucho del fenómeno integral y creo que una de las cosas, así como meme de, ¿pero qué fue lo que dije? O sea, sí, sí hablé de la cuestión totalmente estructural de la crianza y de los estereotipos, hasta hablé de experiencias como muy personales en la crianza. Y no, sí, las mujeres golpean y después defienden, y yo les puedo asegurar que si mi padre me golpeaba y me golpea a mi marido, mi padre se va a enojar. ¿Por qué se habla de una perspectiva de violencia? Voy a ser tan concreta como lo que decía hace rato, por estadística, nada más. Sí, yo tengo una estadística y esa estadística es muy importante. Por ejemplo, si las personas fumadores, de 10 fumadores, 8 desarrollan cáncer, estamos en un problema estadístico. Si 2 no, entonces ¿qué tengo que hacer? Hacer programas contra el tabaco. Y eso pasa con las sustancias. ¿Por qué se habla de violencia de género? Porque la violencia de género está totalmente en la estadística de manera preocupante. Se habla de la crianza, sí se habla de la crianza, y es lo que les dije todo el tiempo, la estructural, la cultural, los estereotipos, las historias, no es exclusivamente la idea de que las mujeres golpean, yo dije, las mujeres también golpean, y se habla desde elementos primarios. ¿Y cuáles son los elementos primarios? Y las mujeres que golpean son las mujeres machistas, y no hay nada peor. El macho muchas veces tiene una estructura de siglos. El problema son las mujeres que avalan, aplauden y que justifican este tipo de violencia. Las madres, por ejemplo, mi madre tuvo que haberse detenido y decir, si Adriana está lavando, regresando a la secundaria, Marcos también, o León Felipe también. Pero son estructuras que se tienen que romper, y por eso se habla de estructuras culturales y de estructuras, a final de cuentas, de educación, que parten en toda la historia de nuestra vida. Muchas gracias, doctora. Pues le hacemos entrega de su reconocimiento y un presente, como siempre agradeciendo que pueda facilitarnos parte de su tiempo para estar en estas actividades. Como les dije, es la primera vez que integramos este tema al MHGAP, por eso recuerden que hasta en la introducción empezamos a hablar acerca de la violencia, conceptos de la violencia, cómo estamos en nuestro país, cómo el primer índice de discriminación en las estadísticas en el lado de mujeres era ser mujer, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ayuda. Agradecemos a la doctora por su excelente participación y nos vemos el día de mañana a misma hora. Lleguen temprano y que tengan una bonita tarde. Hasta mañana.